Damas y caballeros, presidente, distinguidos directores, estimado Andrés, me ha encomendado hacer los comentarios sobre el libro y obviamente el discurso de Andrés Páez. Quiero empezar diciendo que Andrés es un luchador por la democracia y la libertad del Ecuador y de las Américas, reconocido por el Instituto desde sus primeros momentos de lucha. Le hemos publicado varios libros, lo hemos presentado en foros internacionales, en Washington, aquí. Hemos sostenido su lucha y estamos apoyando el proceso de él y de muchos ecuatorianos y latinoamericanos que están luchando por defender la libertad y rescatar la democracia en sus países. Para resumir el libro de Páez, hay que decir simplemente que es un libro de historia. Es el libro de historia de los últimos 10 años de la dictadura que ha pasado por el Ecuador, pero me gustaría tomar un par de minutos para poner en el contexto hemisférico y mundial esto que es el dolor ecuatoriano que hoy día nos trae Andrés con su libro y con su relato, porque este es el relato de un pueblo oprimido, humillado, convertido en víctima general de un dictador establecido en el Ecuador, con un conjunto de víctimas individuales que van desde personas muertas, presas, perseguidas, exiliadas, privadas de su patrimonio y asesinadas en su reputación. Todos los ecuatorianos han sido y son de una u otra manera víctimas y tenemos casos muy notorios de ese proceso en el cual la política es reemplazada por el crimen organizado, pero no un crimen ecuatoriano, crimen organizado transnacional que controla el poder político del Ecuador y que produce la manipulación de la justicia, persecución política a través del uso de la justicia, presos políticos, exiliados políticos, usurpación del patrimonio, confiscación de bienes y asesinato de la reputación, porque ese sistema de crimen organizado transforma al adversario político en enemigo. Y en política y en democracia al adversario se lo convence o se lo vence en elecciones, pero en el crimen organizado al enemigo se lo liquida. Y esa es la dinámica de cambio que es muy sensible, pero que es muy profunda. Este proceso ecuatoriano hay que recordar que obedece a lo que empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, socialismo del siglo XXI, que hoy día se llama castrochavismo. El año 1999, Chávez, recién elegido presidente de Venezuela, corre a Cuba, la única dictadura en ese momento en estado agónico, en su periodo especial, y le entrega recursos y petróleo venezolano, y a las espaldas de la democracia y de los demócratas latinoamericanos y de todo el hemisferio, se construye la recreación del proyecto criminal del castrismo, la expansión de la revolución castrista que había fracasado en los 60, en los 70, en los 80 y que después de la caída del muro de Berlín y la extinción de la Unión Soviética estaba en agonía. La recrean y a partir de eso vemos cómo el siglo XXI no es el siglo del socialismo del siglo XXI, sino el siglo de la expansión del crimen organizado transnacional que construye dictaduras en las Américas y que en determinado momento llega a controlar toda la región, incluyendo la Organización de Estados Americanos con Insulsa a través del proyecto del Petrocaribe que controla a los países del Caribe y Centroamérica. Son parte de este proyecto. De sur a norte, la Argentina con los Kirchner, el Brasil con Lula, el Partido de los Trabajadores y el Foro de Sao Paulo, en su momento más tibiamente Chile con Bachelet, Bolivia con Evo Morales, y así pueden ustedes ver cómo todo el hemisferio se pinta de una presencia y de una acción bajo el liderazgo de la Cuba dictatorial. Cuando muere Chávez, la Cuba dictatorial se hace cargo de todo el proyecto y Cuba, la dictadura más antigua de las Américas, pasa a ser el líder reconocido
de Latinoamérica, reconocimiento que se opera en 2 actos. Con la Cumbre de las Américas en Panamá, donde el entonces presidente de Estados Unidos, el presidente Obama, asiste junto con Raúl Castro, y después con la reapertura de relaciones diplomáticas de Estados Unidos a Cuba y la visita del presidente americano a esa dictadura. Con esa breve relación histórica, quiero hacer una afirmación complementaria a lo que ha expuesto el autor. Esto que se llama en el Ecuador el correísmo, lo que en Bolivia se llama el evismo, lo que en Venezuela se llama el chavismo o el madurismo, lo que en Nicaragua se llama el orteguismo, tiene un solo nombre y no debemos perdernos en los efectos sino mirar el centro. Esto se llama castrismo. Lo que ha pasado en la América Latina es que Cuba, la dictadura cubana, se ha expandido y ha controlado el Ecuador con el correísmo, Bolivia con el evismo, controla Venezuela con el madurismo, controla Nicaragua con el orteguismo. Es puro castrismo. Y castrismo quiere decir crimen, corrupción y muerte. 60 años van a cumplir el 1 de enero del próximo año, y si traemos un cubano a relatar la historia de su patria de estos 60 años, el dramático resumen que ha hecho Páez queda corto. Y si traemos un boliviano, lo puede hacer porque ahí ya son casi 13 años. Y si traemos un venezolano, les lleva todo el siglo, desde el año 99 hasta el 2018, están por cumplir 19 años. Hay que mirar el conjunto y dar gracias a Dios de que el Ecuador está en un proceso de salida. Está en un proceso de salida gracias a los luchadores como Andrés Páez, está en un proceso de salida gracias a un proceso político de ruptura de dentro del proceso dictatorial que permite la apertura democrática que hay que aprovechar y que los ecuatorianos están aprovechando, cuya suerte no tiene Venezuela, no tiene Bolivia, no tiene Cuba y no tiene Nicaragua. La idea que yo les quiero dejar fijada es que estamos hablando de castrismo, ahora denominado castrochavismo, para reconocer el aporte de capital que en su momento hizo Chávez, sin cuyo dinero esto hubiera sido imposible. El siglo XXI hasta hoy día es la historia del castrismo, de la expansión del castrismo a través del castrochavismo en las Américas. El siglo XXI hasta hoy día es la historia del establecimiento y la expansión de un régimen de delincuencia organizada transnacional, fundado en la corrupción, en el asalto al patrimonio de los estados, en el asalto a la propiedad privada, en el narcotráfico y en la violación de los derechos humanos. Cualquier comparación que se haga entre los países hoy día bajo dictadura y el Ecuador de Correa es absolutamente similar, porque los operadores, los planes, los modelos y la intervención directa de la política criminal castrista es la nota característica de ese elemento. Yo termino simplemente diciendo que a lo dicho con gran estilo y con gran fortaleza por parte de Páez respecto a Correa, que se puede decir mucho y uno se quedaría corto, hay que agregar un elemento que comparten Chávez, Maduro en Venezuela y su banda, que comparte Evo Morales y su banda en Bolivia, Ortega y su grupo delincuencial en Nicaragua, y obviamente el gobierno, la dictadura de Correa y su grupo delictivo. Y es que estos sujetos, además de todos los delitos, son entreguistas, vendepatrias y traidores a la patria. Porque lo que han hecho y lo que están haciendo en el gobierno de Correa, en la dictadura de Correa, en la dictadura de Morales, en la dictadura de Ortega, en la dictadura de Chávez y Maduro, es entregar sus patrias a un control hegemónico imperial que se ha establecido en Cuba. Termino diciéndoles, señores, es Cuba. No se olviden, es el castrismo. Es la amenaza que hay que mirar como centro de esta situación que no está terminada. Ojo con el tema del Ecuador, porque en el Ecuador, además de denunciar, hay que juzgar, hay que sancionar, hay que condenar y hay que reparar. Si ustedes me dicen en qué parte del camino de su proceso de liberación de la dictadura está el Ecuador,
No hemos recorrido ni un tercio, por lo que ustedes necesitan fortaleza, entereza y persistencia. Muchas gracias.